Bienvenidos a una edición más de Reinventando la Profesión, programa impulsado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y este capítulo de hoy se presenta en un mundo convulsionado, donde todo parece que está ardiendo, donde un hombre como Netanyahu, con una visión criminal, genocida, dice la Corte Internacional, ha decidido devastar Gaza y a todo el pueblo palestino que está en esa parte de la región. Un hombre como Putin de pronto dice: me gusta Ucrania, y quiere apoderarse de grandes territorios. El presidente de Estados Unidos lanza bombas contra Irak y dice: tienen bombas, voy a acabar con ustedes. Y la pregunta que todos los abogados nos hacemos es: ¿y las instituciones dónde están? Y una pregunta todavía más profunda: ¿para qué sirve el derecho internacional? Y para tratar de contestar esta pregunta, ¿para qué sirve el derecho internacional?, he invitado a dos expertas en el tema. A Lourdes Marlec, que es la directora del Seminario de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a Laura Rodríguez, que es una conocida barrista internacionalista, y ambas nos acompañan. Lourdes, Laura, muchas gracias por estar aquí. Al contrario. Y ustedes contesten, en este panorama, ¿sirve de algo el derecho internacional? ¿Sirven las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial o es pura simulación? Yo veo la cara del secretario general de la ONU, el señor Guterres, que nomás voltea y dice: ay, por favor, ¿a dónde vamos? Y Guterres es la respuesta que tiene: hay que hacer algo, hay que pararle. El Consejo de Seguridad nada más no se pone de acuerdo. ¿A dónde vamos? ¿Para qué sirve el derecho internacional? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y pues hay que defender el derecho internacional, porque el derecho internacional, claro que sirve, porque, bueno, pues han funcionado sus instituciones. Y quiero decir que, bueno, la ONU ha funcionado. Tenemos desde 1945 que surgió la Carta de la ONU y la ONU misma, que no hay un conflicto mundial. Claro, ha habido algunos conflictos por ahí, pero en realidad el derecho internacional sirve para frenar estos intereses, como el de Rusia, como el de Netanyahu, del cual nos hablas tú. Pero no los ha frenado. No los ha frenado y a la vez sí. Y diré por qué. Porque podía haber escalado ya mucho más. Así que diremos más que dirán los palestinos. Pero en realidad el derecho internacional tiene ciertos principios que han ido mediando las situaciones. Yo creo que aquí, antes que nada, buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches, quién sabe a qué hora nos escuchen o nos vean. Es un placer para mí compartir contigo. Le estábamos comentando a Gerardo que le tenemos miedo. Ya sabemos que es, aparte de intelectual, es una gente tan activa y tan contestataria que a mí me pareció un reto esta plática y me encantó el que nos pusieras a estudiar, a mí me pusieras a estudiar y a informarme un poco más a fondo de lo que es este conflicto. Efectivamente, el derecho internacional pareciera a veces que está ahí, medio inerte, medio sí, medio no. Yo creo que tendríamos que ver un poquito para atrás. La problemática que estamos viendo hoy en día de todos estos efectos y de todos estos conflictos que hay entre diversas naciones no son nuevos. Pensemos en el mundo incluso antes de la misma Sociedad de las Naciones, que lleva a toda esta evolución y que nos trae, para no hacer una historia que es una expertaza, si quieres aprovechar ahorita preguntas respecto de esto, también Lourdes creo que es la mejor para contestarlo, pero trayendo todo lo que es la evolución del derecho internacional a nuestros días. Como Mar decía, es de observarse que el principio fundamental por el que fue creado la Organización de las Naciones Unidas se ha cumplido. ¿Cómo que se ha cumplido? Estamos viviendo una crisis. Se ha cumplido. Vamos al fundamento. ¿Para qué se crea? Para mantener la paz, para mantener este estado, quizá en este momento y en muchos otros, no de armonía plena entre los estados, tienes toda la razón. Sin embargo, no ha habido una conflagración mundial como la que hubo en 39, como la que hubo en 14. Todavía.
Todavía, sí, porque venía yo comentando con Mar, ¿qué hubiera pasado si a Irán le dan el sí Rusia y China? ¿Estaríamos platicando de otra cosa o no estaríamos platicando? Ahora, pero esto depende de la buena voluntad de los jefes de Estado, de los jefes de gobierno. Decir, es que no entro hasta acá, no llego hasta allá. Pero el derecho, pues, no sirve para nada, por lo que estamos viendo. O sea, no es útil, no es una herramienta de la que yo pueda echar mano. ¿O sí? Claro que Claro sí, que sí. claro ¿Cómo? que sí, por medio de tratados. Digo, por ejemplo, los tratados de no proliferación de las armas Y nucleares. siguen aumentando sus armas como les da la gana. Sí, pero hay ciertos límites, como por ejemplo la venta de armas, como tiene ciertas regulaciones en las que los estados sí van a vender, pero deben informar a quién venden, dar un seguimiento de las armas. Entiendo el disgusto de la gente. Se acusa a Irán de que que no ha informado nada, que ha enriquecido uranio, que ha hecho un montón de cosas y que nadie le hace nada. Y por eso dice Trump, por eso voy a bombardearlos. porque Esa no es la han informado. justificación. El 21 y 22 de junio los bombardeó Estados Unidos y obviamente pues es que es un descontento porque Irán pues tenía un compromiso del 2015 para limitar precisamente el uranio y la producción y las mezcladoras, pero pues no siguió ciertos controles. De hecho, hace unos días acaba de decir que se sale de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que es parte de la ONU, y que ha regulado muchísimo estas situaciones de los estados, por ejemplo, de no atacar. Este ataque de Estados Y yo Unidos, puedo seguir enriqueciendo uranio como quiera porque ya me salí. el problema es que por eso Estados Unidos reaccionó así, porque hay una desfase de parte de Irán y entonces esa es la reacción, poner un orden. Claro, y lo hemos comentado, el problema es que, pues como parte del Consejo de Seguridad, Estados Unidos está violando incluso la propia Carta de las Naciones Unidas, artículo 2.4, claro, que es pues obviamente utilización de la fuerza y la violación de todos los principios de la propia Carta. Pero eso no quiere decir que no funcione. O sea, Irán dice yo hago lo que quiero y Estados Unidos dice yo hago lo que quiero. No necesariamente. Mira, si realmente hicieran lo que quisieran, Irán a lo mejor ni siquiera hubiera avisado, como lo hizo, voy a atacar Israel. Irán no hubiera avisado el que iba a tomar ciertas acciones en todo lo que es el Golfo de Hormuz. Déjame ser un poco negativo, Laura. Yo supongo que Irán avisa porque tiene que mandar un mensaje a su pueblo. Los ayatolas tienen que decir, hicimos algo, pero no quiere perjudicar a Estados Unidos. Le dice, oye, te voy a bombardear para que vean mis gentes que sí estoy haciendo algo, pero nada más. Entonces va a bombardear, no mata a nadie y regresa. Y Trump dice, le agradezco mucho a Irán que nos haya bombardeado, que nos haya avisado el bombardeo. Muchas gracias. O sea, es como de risa loca. No, es pero un son teatro. acuerdos. No, porque por ejemplo Qatar, lo hizo Irán en respuesta al ataque del 21 y 22 de junio. Sí, exacto, ataca esta base militar de Estados Unidos en Qatar. Avisándole. Te voy a avisar. Ya no estaban ni los portaaviones. Por eso ni no hubo personas, muertos. No hubo muertos. Entonces, son ciertos acuerdos, son los pesos y contrapesos del derecho internacional en el que no vamos a ser más grande, pero necesitamos pues ponernos de acuerdo, sentarnos y pues en la mesa ¿Por qué a dialogar. nadie pone, por ejemplo, perdón que salte de un tema a otro, ¿por qué nadie le pone un paro a Netanyahu? Lo que está haciendo es un crimen de guerra, es un genocidio. Porque es, mi opinión personal, porque es aliado de Estados Unidos. Entonces el derecho no sirve para nada. Quien está ahorita Si como principal líder de ese país es una persona como Trump, para no dar calificativos ni nada, como Trump. A ver, una persona tan bélica, una persona que puede ser impredecible en cuanto a sus decisiones, puede ser realmente un peligro. Y en el momento en el que él tome una decisión que pudiera ser, el apretar ese botoncito rojo, aquel botoncito rojo del que todo el mundo hemos oído hablar y que está en la Casa Blanca y demás, bueno, es que a todo el mundo nos pararía el aliento. ¿Qué es lo que sucede? Como dice Mar, en el momento en el que se están avisando, fíjate, ahorita de lo que estabas hablando me hizo recordar aquellas batallas de
de la Primera Guerra Mundial, vamos a pensar en ellas, o antes de la Primera Guerra Mundial. Están en un campo de batalla, nada más se podía pelear en ese campo de batalla, no fuera de él. Habían reglas muy específicas de las que mucho después incluso se reflejaron algunas en los tratados que regulan las acciones militares y la propia guerra, y que han llevado a... Dices, es de risa loca, sí, pero tienen ciertos límites. Hay armas químicas, hay armas nucleares, hay potencias nucleares como la propia India, de la que nadie habla y que es una potencia nuclear. Y que cualquier momento en que se desatara una conflagración, yo les he dicho a mis alumnos, la Tercera Guerra Mundial la vamos a pelear a palos quien quede, porque no va a quedar absolutamente nada. El limitar, el reglamentar el uso de armas, la forma en que se fabrican, en que incluso se distribuyen, es importante. Y ojo, no quiero decir que no haya medios clandestinos y que no se estén vendiendo. Hombre, hemos visto aquí en México armas israelíes y armas de todos lados. Lo que quiero decir es que este tráfico, si fuera de estado a estado, estaría muy reglamentado. Si no es así, es porque es clandestino. Al ser clandestino, la obligación del Estado es propiamente incluso sancionarlo. ¿Qué es el derecho internacional? ¿Por qué tanto rollo con el derecho internacional? Ni siquiera es derecho. Muchos dicen que barbaridad, ni siquiera es derecho. ¿Por qué no es derecho? ¿Por qué no es punitivo? Perdón. El derecho internacional es otro nivel de derecho. Es un nivel de derecho tal en el que tú y yo convenimos las reglas en que nos vamos a conducir en nuestra relación. Y si tú y yo las convenimos, y si tú y yo nos comprometemos a cumplirlas, es mucho más factible que las cumplamos aquella norma que es impuesta y cuyo quebranto traería como consecuencia una sanción que va en contra de mi libertad, de mi patrimonio, de lo que me quieras decir. ¿Cuál sería tu opinión? Mi Lourdes? opinión, y quiero decirla, y me voy a juntar y a sumar con una opinión del doctor José Luis Vallarta. Y él establece que en el derecho internacional existe efectivamente el 5% de reglas y de tratados que no se cumplen. Y no por ese 5% en el que entraría Rusia contra Ucrania e Israel, pues en el caso Palestina o Irán el día de hoy, y todos los demás problemas e incumplimientos, al 95% de reglas que se cumplen. Ejemplo, Unión Europea, todo ese modelo que pues hay muchas cuestiones tan importantes que han llevado pues después de la reconstrucción de Europa a lo que conocemos hoy actualmente y muchos tratados internacionales que han funcionado. Entonces es como decir que no hay Estado de Derecho porque hay delincuentes, siendo que los que incumplen pues son un porcentaje muy pequeño. Entonces el derecho internacional existe, regula las relaciones entre los estados que las cumplen de buena fe y no por algunos que no cumplan, pues no existe el derecho. Entonces la pregunta era, ¿para qué sirve? Para regular las relaciones entre estados. ¿Por qué? Porque este derecho surge desde 1648, cuando surge el Estado moderno, después de la guerra de 30 años en Europa. ¿Por qué? Porque veníamos de una Edad Media donde pues, había un poder papal que regulaba las relaciones entre los principados. Y ellos no queremos reyes, queremos gobiernos, y entonces surge el Estado moderno. ¿Para qué? Pues para que sean iguales, para que no haya un poder superior a ellos y todos sean iguales. Ya después surge la soberanía hasta la Revolución Francesa, pero en realidad lo que hay es un conjunto de reglas que son sui generis, como bien decía Laura, y efectivamente esas reglas las crean los estados y las van a cumplir de buena fe. Ahora nada más voy a terminar con algo. Este derecho es dúctil como el derecho interno, que si no funciona, lo cambio como el matrimonio. Antes era la unión de un hombre y una mujer para perpetuar la especie. ¿Qué pasó? Pues ahora es la unión de dos personas porque va cambiando la realidad. Y la realidad en el derecho internacional también va cambiando. Por eso tenemos
pues derecho a denunciar un tratado o salirse de él o transformarlo o reformarlo. No funcionó Sociedad de Naciones. Hacer reservas. Me voy a crear un nuevo organismo internacional. ¿Y qué pasa? Pues entonces va cambiando la realidad y los nuevos actores de la escena jurídica de la comunidad internacional van cambiando y va cambiando el derecho también. Déjame ser jovesiano. Sí. El hombre es el lobo del hombre, decía Plauto. El hombre es el lobo del hombre, repetía Hobbes. Bueno, cuando hay un poder muy fuerte que te obliga a cumplir, yo de pronto te vendo mi coche, tú no me pagas, le digo, poder, por favor, obliga a la señora, y tú obligas a la señora porque tienes el poder. Pero en derecho internacional no pasa eso. En derecho internacional dice la Corte Penal Internacional, Putin es un criminal de guerra y en cualquier país que vaya tiene que ser detenido. Y Putin se pasea por todos los países y nadie se atreve a detenerlo. Y si el que te debe también no quiere pagarte, pues no te va a pagar porque va a buscar las salidas. Voy al punto. Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos empieza a condenar a muerte a mexicanos sin la asistencia consular. ¿Qué hace México? Me voy a Corte Internacional de Justicia. Caso Avena, primera vez que México va a la Corte Internacional de Justicia, gana. ¿Y qué pasa? Se obliga a Estados Unidos, nos comienza a dar el aviso consular y dejan de condenar a muerte a personas sin la defensa requerida. Entonces, no sirve en muchos casos, sí, pero en otros muy, muy buenos. Ejemplo, Corte Interamericana. Ejemplo, nuestra reforma de 2011, gracias a esa orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claro que sirve el derecho internacional. Ahora, déjame decirte algo. El que sirva no quiere decir que no deba modificarse o reformarse. Como ya dijimos, es absolutamente dinámico y por intereses de grandes potencias, voy aquí a partir mi comentario en dos. Es que se mantienen ciertas cosas que desde el punto de vista quizá de la mayoría ya se esté clamando por cambios. Fíjate, decía mi papá, y eso lo escuché desde hace mucho tiempo, el que paga, manda. ¿Quién paga a nivel internacional? Estados Unidos, no le des vueltas. Estados Unidos es el que mantiene en su gran mayoría a la mayor parte de las instituciones internacionales, iniciando por la ONU. Ahí te la dejo de tarea. Ok, siguiente comentario. ¿Qué es lo que sucede cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Se crea la ONU, Pacto, Carta de San Francisco, y se inician todas estas instituciones. Con ellas, uno de los principales partes de lo que es la organización, que es el Consejo de Seguridad. Y digo una, porque pues ya sabemos que la Asamblea General es la principal. Pero, ¿quién es el ejecutor? ¿Quién es el que realmente manda? Consejo de Seguridad. Se crea lo que es el Candado de Malta. Estos 5 miembros que tienen un voto absolutamente vital para cualquier decisión. Si todos los que están votan a favor, pero uno de estos 5 miembros vota en contra, no se lleva a cabo la decisión. Así es. ¿Ok? ¿Quiénes son estos 5 miembros? Pues los que resultaron los aliados, los vencedores de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la igualdad? ¿Necesitamos realmente a la fecha este Candado de Malta? ¿Para qué se creó? ¿Cuál fue el fin de que se creara ello? Cuidado con Alemania, no vaya siendo que nos vaya a volver a pasar. Ya inició 2 segundas guerras mundiales. Entonces vamos a tratar de buscar que todo lo que se haga a nivel mundial pueda ser consensado por nosotros, que fuimos quienes terminamos todo lo que fue la conflagración. Muy bien. Pero tú Hoy se sugerirías, necesita Laura, desaparecer el Consejo de Seguridad o quitarle el voto a los 5 miembros. Quitarle el veto a los 5 miembros. El veto, claro. Y esto, no creas que se me ocurrió, esto se ha venido diciendo en la ONU hace bastante tiempo. Hoy en día ya no es necesario ese Candado del Mal. Déjame hacer un ejercicio de imaginación y aplica la visión que nos has aplicado, Lourdes, y luego tú, Laura. ¿Qué va a pasar con Netanyahu? ¿Cuál sería el ideal de que pasara con Netanyahu y con Putin? El ideal. El ideal en términos de derecho internacional. Va. Pues el ideal, pues que se reconozca el Estado israelí y que pues Palestina pues también estuviera con su territorio y también se reconociera el Estado palestino.
porque lo que sucedió en 1948... ¿Bastaría con eso para terminar el conflicto? Yo creo que sí, porque... ¿No tiene que estar Netanyahu juzgado y procesado? No, claro, pero bueno, vamos al punto primero, nos vamos a la parte que origina el conflicto. Porque en el 48 dice la ONU, le quito parte del territorio a Palestina, se lo doy a Israel, pero para mí ahí sí hay una incongruencia y algo que se debe resarcir, y es que Palestina es un Estado observador, ni siquiera es un Estado miembro. No, y lo logró. Entonces, apenas. Habrá que resarcir esa parte para comenzar a ver qué está sucediendo, porque efectivamente, como tú dices, pues Netanyahu ha cometido delitos Tras delitos. Cada delito, porque no Delitos solo el genocidio, de lesa humanidad, claro, crímenes de claro. guerra. Y genocidio. Y claro, los tres, nos vamos a esa parte. Corte de Roma, punto. Sí, que no debe pasar por alto, pero lo mismo Putin. Claro. Entonces, eso sería... En tu opinión, desde el punto de vista del derecho internacional, Putin y Netanyahu deben ser juzgados y condenados. En la Corte Penal Internacional, sí, como genocidas. A ver, son quienes han ordenado, han declarado, han sido dirigentes de acciones que se han llevado a cabo contra civiles. Es que todo el mundo habla de estos conflictos que, ojo, no hemos hablado de guerra. Esto es bien importante, Gerardo, porque estamos hablando del conflicto. ¿Por qué no estamos hablando de guerra y por qué estamos hablando de conflicto? Bueno, porque no ha escalado, porque no te la he declarado. A ver, ojo. En derecho internacional tienes que tener grupos contingentes para que haya guerra, de acuerdo con los protocolos de Ginebra. Pero además Putin ya ordenó que no se hable de guerra. Es una operación de resarcimiento, vete a saber cómo se llama la operación. Y el que diga guerra o invasión, a la cárcel. A ver, entonces no sirve el derecho internacional. Pues yo creo que no. Pues yo creo que sí, porque Ucrania, se siguen matando, siguen incendiando, pero siguen violando. Pero se sigue respetando en términos incluso de las formas. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. En el momento en el que estas personas han llegado a ese punto, no nada más es que están llevando a cabo acciones militares, están llevando a cabo, y lo hemos visto en noticieros todos los días, acciones contra civiles. Han habido población civil que ha sido target, que ha sido objetivo militar. Digo, eso contraria no nada más principios de derecho internacional. El derecho humanitario, todo. Acabas con todo eso. Claro, el derecho internacional humanitario es realmente ahí aplastado, ¿cómo te puedo decir? Por eso es que yo digo que tanto Putin como Netanyahu tendrían que ser, por supuesto, juzgados por la Corte Penal Internacional. Y además lo ve la comunidad internacional, porque, por ejemplo, Sudáfrica dijo, bueno, no está funcionando Corte Penal porque ya emitió orden de arresto, pero no se puede implementar. ¿Qué vamos a hacer? Dice Sudáfrica, pues vamos a denunciar este genocidio ante Corte Internacional de Justicia. A ver quién me apoya. México apoya. O sea, al principio no, pero después dijo, sí, vamos a apoyar. Y entonces los demás estados se suman. ¿Qué pasa? Es otra de las herramientas de la propia comunidad internacional y del derecho internacional. No solo la víctima, sino los demás estados que están viendo estas violaciones pueden acudir a la instancia internacional, Corte Internacional de Justicia, violaciones a los convenios, bueno, al convenio sobre el genocidio, y entonces se inició pues un procedimiento para pues juzgar este genocidio en Israel. Obviamente, también tenemos que ver que no es inmediato, o sea, no es como el juicio de amparo que tiene una suspensión del acto reclamado. No, acá es un poco más lento. Hay medidas cautelares, sí, pero no siempre se establecen. Eso lo decide la propia Corte Internacional de Justicia atendiendo al propio asunto. Pero entonces vemos que también los estados pueden reclamar cuando ven que otro estado pues está violando el derecho internacional. ¿Cómo evalúan el papel de la ONU en este escenario? Antes de poder contestarte esto, quiero referirme a algo importante a lo que está aludiendo Mar. Fíjate, estamos hablando de las grandes potencias y de la influencia y del poder que tienen de decisión y de acción ante el mundo entero. Pero no nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones, cuando los países que no son potencias se unen, existe un buen lobbying, existe este acuerdo entre ellos para luchar por algo,
esta, digamos, democracia internacional a favor de cuestiones como la que está citando Lourdes de ir contra estas acciones genocidas y demás, tiene un impacto tal que ante ello una potencia pudiera reservarse cualquier acción que, como las tomadas en este momento por los Estados Unidos, se llevaron a cabo por la simple iniciativa del mismo país o de su dirigente. Lo que te quiero decir es, cuando todos estos chiquitos se unen, ese gigante se va a detener y probablemente no vaya a dar el paso que podría dar de una manera indiscriminada o caprichosa. Ahora, dicho esto, ¿cuál es el papel de la ONU? Es el director de orquesta. El papel de la ONU es en donde se sienta, en la Asamblea General de la que hablábamos hace un rato, precisamente todos estos acuerdos y toda esta interrelación se hace más concreta. En el momento en que la Asamblea se reúne, en el momento en que se erige como órgano decisor de la Organización de las Naciones Unidas, el voto igualitario es real. El voto de Corea del Sur puede ser exactamente lo mismo que el de China, o el de Nicaragua lo mismo que el de Estados Unidos. Esa igualdad ahí sí se da. Nos quedan 4 minutos. En 2 minutos, Lourdes, y en 2 minutos, Laura, sí. Dime, ¿México es un actor inteligente, ha sido un actor importante en el derecho internacional público actualmente? ¿Sí o no y por qué? Sí lo es. México ha participado en la ONU. México ha participado 5 veces como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y ha hecho un buen papel. De hecho, nuestro actual ministro de Relaciones Exteriores, secretario de Relaciones Exteriores, pues fue el embajador de México ante la ONU, haciendo un buen papel. México ha participado incluso en algunas de las situaciones para regular, por ejemplo, derechos humanos ante la ONU. Ha participado incluso en Agenda 2030, en las redacciones de convenciones importantes como la CONVEMAR, que es la Convención de Derecho del Mar, que obviamente es una convención que regula, por ejemplo, los derechos de los estados en su mar territorial y en la zona económica exclusiva. Entonces, el papel de México es importante y vamos a ver que además, si bien es cierto, hay una crisis diplomática pues a partir de Vicente Fox, pero México ha sabido tener esta presencia, ha participado en CENUDMI, ha participado en muchos órganos de la ONU y pues para mi punto de vista pues es un papel digno. ¿Tú qué piensas? Yo creo que lo fue. Yo creo que la diplomacia mexicana tuvo gran prestigio, fue muy conocida y reconocida a nivel internacional. Los diplomáticos que vistieron la representación de nuestro país fueron muy dignos. Desafortunadamente, yo no citaría desde Fox, yo citaría desde López Obrador, las personas que han sido nombradas para representar a nuestro país como embajadores, desde mi punto de vista muy particular y como hija de diplomático, han dejado muchísimo que desear. En varias ocasiones yo he dicho, mi padre se volvería a morir nada más de ver esto, o sencillamente, y perdón por decirlo porque me duele, el ver en algunos, afortunadamente muy algunos consulados, el servicio que se da, que es todo menos un servicio que merece el conciudadano en el extranjero. Pues nos quedamos con esto, Laura. Lourdes, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Laura, encantados de estar contigo como siempre. Es un placer. Qué bueno que están aquí. Bueno, la idea es dejar ideas provocativas para el auditorio y que cada uno de ustedes tenga elementos para forjar su propio criterio. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima ocasión.